Hoy vamos a hablar acerca de las celdas 18650. Seguramente muchos de vosotros ya conocéis este tipo de celdas. Son las que forman una batería, por ejemplo, de un ordenador portátil. También se utilizan mucho en herramientas de trabajo, como por ejemplo en los taladros que llevan batería, o incluso en los vehículos eléctricos, como por ejemplo el Tesla Model S o el Model X, que llevan unas 8000 celdas de este estilo. Y bueno, señalar que son unas celdas de iones de litio de 3,7 voltios y se parecen bastante a las pilas habituales que tenemos por casa, de mandos a distancia, etcétera. Señalar que existen muchas referencias, existen muchos fabricantes que se dedican a fabricar este tipo de celdas 18650. Se diferencia sobre todo por la capacidad que almacenan o incluso también por la capacidad de descarga o carga de las celdas. Y bueno, existen también celdas falsas o falsificadas que no cumplen con la capacidad que viene serigrafiada en la batería o en la celda. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con estas celdas que son falsas. Así que, bueno, lo recomendable sería conseguirlas de marcas reconocidas y comprobar en alguna base de datos que la referencia sea correcta y que sea verdadera, que no sea una falsificación. Así que bueno, se recomienda pues eso, irse a marcas conocidas o incluso contactar con alguna empresa que se dedica a reciclar y evaluar este tipo de material. Señalar también que hay un aspecto importante a señalar en estas 18650 y es que no todas las 18650 tienen componentes de protección en su interior. Es decir, estas baterías deben de llevar un circuito de protección para sobre todo la sobrecarga o la sobredescarga, incluso también para controlar la temperatura, dado que son bastante inestables y bueno, pueden causar incendios, etc. Así que es importante utilizar celdas que tengan este tipo de protección. Sobre todo las fabricadas por marcas conocidas suelen llevar este tipo de protección, pero luego hay otros fabricantes como por ejemplo las que podemos ver por AliExpress, etcétera, que muchas de ellas no llevan este tipo de protección. Y bueno, respecto a las aplicaciones que le podemos dar a estas celdas, pues bueno, sobre todo pues bueno, para fotovoltaica las podríamos utilizar para construir una batería. Tiene grandes ventajas respecto a las baterías tradicionales, como por ejemplo las de plomo ácido. Los acumuladores de plomo ácido tienen bastantes desventajas frente a este tipo de celdas. La ventaja principal quizás sea que estas celdas 18650 y el litio en general tienen muchos más ciclos de vida útil que unas baterías de plomo ácido. No requieren cargas completas, es una ventaja también principal respecto a otras baterías como el plomo ácido que requieren diferentes etapas de carga y tenemos que completar esas cargas para alargar la vida útil de las baterías de plomo ácido. En este caso no necesitamos realizar cargas completas, es más, se recomienda que la batería esté cargada entre el 20% y el 80% y además no necesitan mantenimiento. Ya sabéis que las baterías de plomo ácido hay que realizarle un mantenimiento, hay que hacer ecualizaciones, etc. Y en este caso, pues bueno, estas baterías de litio no llevan mantenimiento. Otra de las ventajas sería que tienen muchísima mayor densidad energética. Esto significa que vamos a tener más energía en menos espacio y en menos peso. Es decir, vamos a tener una batería seguramente de muchísimos más kilovatios hora de capacidad en menos volumen, menos espacio y además también menos peso. Las desventajas principales podrían ser que son más inestables, habría que controlarlas electrónicamente a través de BMS, por ejemplo, que son circuitos electrónicos que controlan un poco tanto la tensión como la temperatura de estas celdas para que no tengamos ningún problema, dado que bueno, pueden ser bastante peligrosas si no se controlan estos parámetros de voltaje, corriente de carga y descarga y la temperatura. Y otra parte importante sería es que son bastante más caras de momento que otro tipo de baterías, como por ejemplo las de plomo ácido. Así que bueno, estos serían un poco los dos aspectos negativos de este tipo de celdas. Y bueno, por otro lado, si nos decidimos nosotros mismos a construirnos una batería con celdas 18650, pues bueno, tenemos que saber que en estos momentos la verdad que están bastante cotizadas, están bastante buscadas. Una de las opciones que podríamos tener sería comprarlas nuevas, pero bueno, la verdad que son bastante caras.
cada celda tiene un coste elevado, así que bueno, lo ideal sería conseguirlas pues bueno, usadas, recicladas, etcétera. Para ello, pues bueno, podríamos ir buscándolas sobre todo en las baterías de los portátiles, pero bueno, como os decía, también están bastante cotizadas estas baterías de los portátiles, dado que hay mucha gente buscando este tipo de celdas. La opción que yo recomiendo sería buscar alguna empresa especializada, como por ejemplo esta Second Life Battery, que bueno, se dedican a conseguir grandes cantidades de estas celdas y las evalúan para luego ponerlas a la venta en perfectas condiciones. Así que bueno, yo me decantaría más por esta posibilidad, dado que sobre todo buscar baterías de segunda mano está bastante buscado y ahora mismo se encuentran pocas. De todas formas, si quisiésemos evaluar o quizás comprobar el estado de las baterías que ya tenemos, de las celdas que ya tenemos, pues bueno, habría que seguir una serie de pasos para poder evaluar este tipo de celdas. Yo recomendaría, pues bueno, un primer vistazo visual, ver un poco el estado de las celdas, ir descartando las celdas que tienen mal aspecto, que tienen óxido, moho o la funda rota incluso. Estas habría que ir descartándolas para otras aplicaciones y ir dejando las que están aparentemente visualmente bien para construir la batería. Luego el siguiente paso sería medir el voltaje. Yo por debajo de 2,5 voltios también las iría descartando para otras aplicaciones, aunque podríamos restaurarlas, regenerarlas, pero bueno, de entrada ya si están tan bajas, a unos 2,5 voltios, indica que posiblemente no esté bien esta celda. Luego podríamos medir la capacidad realizando algún test, como por ejemplo con algún cargador de este estilo. Este tipo de cargadores realizan test de carga y descarga y nos van a dar la medida de carga de la batería en miliamperios para saber pues, bueno, la carga que pueden llegar a acumular estas celdas. Durante este proceso de test de carga y descarga yo comprobaría un poco la temperatura, podéis tocar un poco las celdas, a ver si cogen mucha temperatura, habría que ir descartándolas. Y lo mismo ocurre si vemos que pasa mucho tiempo en cargar, es decir, si por ejemplo tenemos una celda de 2000 miliamperios y la estamos cargando a 1 amperio a la hora, debería de tardar 2 horas como máximo en cargarse por completo, y si vemos bueno, que ese tiempo se alarga, es indicativo de que la celda está en mal estado. Y por último, bueno, pues, realizar una comprobación de la autodescarga. Esto significa que tendríamos que almacenar las celdas durante unas semanas y comprobar si se autodescargan ellas mismas. Lo ideal sería pues, hacerlas una carga completa, medir el voltaje, almacenarlas 2 o 3 semanas y volverlas a medir para comprobar que no se descargan ellas mismas. Así que bueno, estos serían algunos de los pasos más importantes para poder evaluar este tipo de celdas y poder ir eligiendo las que nos pueden servir para formar una batería. En un siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser realizar la instalación de una pequeña batería formada por varias de estas placas en paralelo. Vamos a hacer una pequeña batería para unas aplicaciones domésticas. Instalaremos un BMS para ver cómo es el funcionamiento del BMS, así como de un ecualizador activo. Realizaremos también algunas cargas con un regulador solar y un panel solar, y bueno, todo ello lo veremos en un siguiente vídeo, realizando una serie de pruebas con una pequeña batería. Así que nada, espero que os haya parecido interesante y hasta pronto.